Bien, entonces, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Agradezco a todos aquellos que hayan hecho el esfuerzo de venir a clase. Es positivo. También agradezco a aquellos que no pueden venir a clase y que los invito, ojalá puedan venir, digamos, y ver, digamos, la facultad, que conozcan. Este es un lugar muy, muy especial, digamos, donde uno pasa por los pasillos y descubre personas que se me preguntan, ¿qué es un rotor? A uno le dicen, ah, sí sé lo que es. ¿Ok? Este es el único lugar donde la gente, digamos, va al café y puede hablar de trigonometría, de hablar de geometría complicada en espacio-fase, de cosas muy entretenidas, digamos. O sea, yo no espero que esto ocurra, digamos, en el mall, pero en este lugar debe ocurrir eso, ¿ok? Que haya pasión por lo que hacen, que traten de aprender, hacerse preguntas nuevas y que cambien el país, ¿ok? Obviamente, muchos van a ser, digamos, ingenieros del futuro. Necesitamos que sean hábiles, creativos y que mejoren las cosas. ¿Okay? Si uno mira este país, ha sido formado por mucha gente que ha hecho esfuerzo, o sea, uno mira puentes, edificios, etcétera, todo eso ha sido cosa de mucho esfuerzo, mucho tiempo. Así que es importante, digamos, que gocen y que logren conocer este lugar y vean la diferencia. Esto no es un colegio. ¿Okay? Yo lo primero que le digo, sobre todo a la gente que viene acá, la primera etapa que están en la etapa de ser aprendiz de algo. ¿Okay? Y después aquellos que continúen van a ser, digamos, discípulos de algo. ¿Ok? Y aquellos que aún continúen más allá, algún día se van a transformar maestros de algo. ¿Ok? Eso no busca el colegio busca que aprendan cosas básicas, pero la universidad busca que aprendan cosas más allá que cambien el futuro que nos viene. Así que depende mucho de ustedes y su esfuerzo por, digamos, mejorar las cosas. Ok, entonces voy a partir, no sé si alguien tiene alguna pregunta de la materia o de lo que estábamos discutiendo antes, no sé si está clara, también en casa, no sé si hay alguna pregunta. Les dejé los dos videos, tuve un pequeño problema, tuve que cortarlo, pero ese video sí o sí se los recomiendo que lo vean, porque para mí eso es materia pasada, no que los voy a hacer obligar a que sepan profundamente lo que es un rotor, pero los voy a usar. Y entonces, en ese video necesito que aprendan eso, ¿no? Que aprendan lo que es un rotor y también lo que es una divergencia. De todas maneras, aquellos que tengan más curiosidades matemáticas, va a ser explicado con mucho detalle en su curso de cálculo más avanzado. ¿Okay? Que le cambian el nombre a cada rato, ya no sé cómo lo llaman, pero el curso de cálculo deberían aprender variable compleja, deberían aprender otras cosas. De todas maneras, les aseguro que la visión que tiene un físico de las matemáticas es muy distinta a la visión que tiene un matemático. El matemático lo más probable les va a enseñar cosas más bien de límites, pero con físico lo que les enseñé proviene de algo muy simple que son los fluidos. Y en la época fueron los físicos que desarrollaron esos conceptos. Bueno, ser físico en esa época era difícil también, porque eran físicos, matemáticos, algunos incluso eran pintores, etc. Esa época seguramente es la época de las matemáticas más bonitas. ¿No? Para un matemático se le dice, ¿cuál es la época más bonita de las matemáticas? Te aseguro que la época de Gauss era una época maravillosa donde el cálculo está aprendiendo, se desarrolla. Para un físico todavía, bueno, hay épocas bonitas como la mecánica cuántica, la mecánica clásica, seguramente algunos ya conocen, que la mecánica han aprendido, y aún tenemos cosas misteriosas que no sabemos, por ejemplo, la energía oscura, la materia oscura, y muchas preguntas fundamentales de la física que no entendemos. Por ejemplo, como físico, a mí me apasiona entender, por ejemplo, qué es la vida. No sé si saben, pero desde un punto de vista físico no tenemos la más mínima idea, y dejamos a otros especialistas que se llaman biólogos, etcétera, tratar de explicarnos eso, y no hacemos el esfuerzo nosotros de tratar de entenderlo y escribir ecuaciones que nos permitan entender la vida. Pero, bueno, esas son solo les digo preguntas que están abiertas para que sepan hacer preguntas entretenidas. Ok, pero hoy día vamos a discutir algo muy importante que se llama la ley de Gauss. Ok, ley de Gauss. Entonces, Gauss fue un gran Gauss es quizá el matemático, como muchos dicen, más grande de la historia. Hay otros que piensan que fue más bien Arquímedes, hay otros que piensan que quizá el matemático más importante de la historia fue otro Gauss, que se llama Euler. ¿Okay? Ambos tres yo diría que están en el top 10 de los mejores matemáticos de la historia. Entonces, pero Gauss, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, Gauss, no me acusen, a pesar que había grabado, pero yo no me imagino la vida sin colores. Sí, que quizás a colores. No puedo creer, digamos, que a la gente no le gusten los colores, digamos. Es absurdo. Entonces, imagínense, okay, tenemos un fluido, okay, y en este fluido, como les mencioné en esa clase, es que los fluidos en realidad nos imaginamos que son simplemente como partículas, los llamamos elementos de fluido que se propagan.
Así que cuando un físico ve un fluido, y también un ingeniero, lo que se imagina es que se imagina que simplemente hay puntos digamos, hay puntos que tienen velocidad. Se imagina un campo, el campo de velocidad. ¿Ok? Campo de velocidad. ¿Okay? Este campo de velocidad, entonces nos dice cómo se mueven las partículas de fluido. ¿Ok? ¿Está claro en casa? ¿Estamos bien, por si acaso? Si alguien me responde por el chat, así confirmo que estamos bien, digamos. Estamos bien. Perfecto, gracias por responder. Entonces, en los fluidos, cuando uno mira un fluido, en esta época que falta tanta agua, no estamos acostumbrados a esto, pero en otras épocas, particularmente en Santiago, vienen inundaciones terribles. En los 80, si buscan, digamos, en los registros históricos, verían cómo el Mapocho se desbordaba, se llevaba a casa, autos, etc. Y entonces, la palabra clave ahí era lo que llamamos caudal. Entonces, no sé si alguien sabe lo que es el caudal. Si alguien me para en la calle y me dice, digan ustedes, ¿qué es el caudal? ¿Qué dirían ustedes? O sea, les dice el caudal de un río. ¿Qué es lo que piensan? Obviamente, cuando hay mucho caudal, uno se imagina que el río pasa mucha agua. Cuando hay poca, pero le pregunta, ¿qué es el caudal? ¿Qué se imaginan cuando alguien dice, hay caudal? ¿Qué es lo que piensan? ¿Sí? Volumen de agua está pasando. ¿Sí? En casa alguien quería responder. Tomás, ¿sí? ¿Qué es? Alguien responde aquí, el volumen de agua está pasando. Esa no es la buena respuesta, pero está casi correcta. ¿Alguien más da una respuesta? ¿Sí? Es la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo. Eso suena más razonable. El tiempo es importante. De todas maneras, si preguntan o responden en casa, me dicen, veo que está el chat también abierto, lo voy a también dejar acá para poder mirar si preguntan, digamos, o hacen algo sobre el chat. Digamos. Ok, entonces, efectivamente eso. Entonces, la idea de la gente que hacía fluidos, definir esto con más cuidado. Definir una cosa que llamamos flujo. Esa es la palabra importante. El flujo es una palabra griega que se escribe flux, que es lo que usamos, digamos, también en inglés. ¿Ok? Esa es la palabra importante, flujo. ¿Y el flujo qué era? Bueno, estas personas como les gustaba la geometría, y espero que ustedes también, es algo que no sé por qué dejamos de cuidar y cultivar con más fuerza en los colegios, pero es algo importante. Lo que hacían los griegos era que se imaginaban, entonces, simplemente hacer un corte acá, y se imaginaban un plano, o una superficie, llamémosla S, y se preguntaban cuánta agua pasa por esta superficie por unidad de tiempo S. ¿Ok? Y eso hoy en día matemáticamente lo llamaríamos el flujo, le colocamos una función más bonita, phi, que se parece flujo, viene letra griega, phi, flujo, phi mayúscula, y matemáticamente lo que diría, bueno, mira, si aquí hay una cantidad vectorial, por ejemplo aquí era la velocidad, el flujo sería simplemente el integral de superficie, ¿ok? Así que son dos integrales, porque eso es un área, no olvidar, un área, dos integrales, lo voy a colocar dos veces así, siempre todos se recuerden, pero abajo voy a colocar los símbolos. Cuando coloco un volumen, su integral es en 3 dimensiones, cuando coloco un S, 2 dimensiones, y cuando coloque una gamma o algo así, una curva. ¿Ok? Vamos a hacer integrales siempre generales. Y esto simplemente se define como la velocidad punto de ese vector. ¿Pero qué significa de ese vector? ¿Ok? ¿Qué significa este símbolo que está acá? ¿Ok? Este símbolo significa que tiene un vector, no es un integral cualquiera. Eso, o sea, ese símbolo que está ahí significa ds, el elemento de integración superficial multiplicado por un vector muy importante que es la normal a la superficie. Está exagerado esto. Es el vector normal a la superficie. N. ¿Ok? Eso nos dice lo que es el flujo. Y entonces, para un caso, una partícula eléctrica, Gauss, la pregunta que se va a hacer es, tengo una carga, por ejemplo, Q, y obviamente hay una especie de vector que ocupa todo el espacio, como la velocidad. Ese vector que ocupa todo el espacio, que es la velocidad, que es el campo eléctrico, lo dibujamos hacia acá, aquí hay campo eléctrico, 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 campo eléctrico. Gauss va a tratar de hacerse la siguiente pregunta. Gauss va a decir, ¿por qué cuando miro la naturaleza, por qué cuando miro la naturaleza veo que la ecuación de gravitación depende del inverso al cuadrado? Y después uno dice, ¿por qué las cargas eléctricas van como el inverso al cuadrado? ¿Y por qué? Eso no lo hemos mostrado, pero ¿por qué cuando uno coloca ciertos imanes y se aleja, uno también va a descubrir que la fuerza va como el inverso a la distancia? No todos los imanes tienen esta respuesta, ¿ok? Por eso no se lo enseñamos así. Después les voy a enseñar magnetismo. Pero los imanes son así, ¿ok?
te voy a dejar entrar a más personas. Eso es porque no llegan a la hora, ¿sí? Ok. Ok, sí, ya lo entré. Me disculpo, no los dejé entrar, pero bueno, traten de llegar a la hora, porque nuestra hora es escasa. Entonces, Gauss, la pregunta que se pregunta Gauss es ¿por qué? ¿Por qué? Esta es una súper pregunta. ¿Por qué la gravitación? La gravitación. ¿Hay alguna pregunta de casa? Gravitación, electromagnetismo, o la electricidad y el magnetismo tienen una ley 1 partido por R cuadrado. Esto a él lo fascinaba. Esto lo motivaba y decía, ¿por qué? Si miran Newton cuando descubrió esto, por ahí alguien le pregunta a Newton, ¿por qué ocurría esto? ¿Por qué era 1 partido por R? Y Newton decía, no importa, funciona. Con eso logramos explicar el movimiento de los cuerpos celestes. De hecho, Newton, mientras personas dice, lo que hacía es que quizá hay unos ángeles de atrás que no los vemos, que están empujando los planetas, con esa ley. Pero como físico, y así aprendemos la física, eso es importante que aprendan. La física lo que trata de hacer es mirar a la naturaleza y encontrar cuáles son las leyes que rigen. ¿Okay? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes juega rugby, o le gusta el rugby, o a alguno de las casas le gusta el rugby. El rugby es un deporte súper entretenido, pero seguramente como no es muy común en nuestra cultura, cuando uno lo mira uno no sabe las reglas. Entonces les diría, o algún deporte que no conozcan, siéntense, mírenlo un rato en la televisión o vayan a un partido y traten de descubrir las reglas. Por ejemplo, el rugby es súper difícil entender cómo funciona el offside. ¿Ok? Entonces, la física es eso, miramos la naturaleza, no conocemos las reglas del juego, no sabemos cuáles son los secretos que la rigen. Sin embargo, lo que hacemos a través de experimentos y observaciones, descubrir comportamientos regulares. ¿Okay? Feynman decía, por ejemplo, decía con el ajedrez, decía que la pieza que se mueve siempre en diagonal, y a eso le llamamos Airfield. Y así uno descubre reglas. Entonces, Newton descubrió esta regla, 1 partido por R cuadrado. ¿Okay? Otras personas han descubierto otras reglas, como Coulomb, 1 partido por R cuadrado, y también el magnetismo. Y la pregunta era ¿por qué? Y la persona que trató de hacer una respuesta es Gauss. Entonces, Carl Friedrich Gauss lo que va a hacer entonces es tratar de responder esa pregunta. Y lo que él hace, dice muy simple, toma una superficie y encierra. Cualquiera. Da lo mismo la forma que tenga. ¿Ok? Pues una patata, lo que se me ocurre. ¿Ok? Y encierro, y la pregunta que se hizo Gauss es, ¿cuál es el flujo sobre esa superficie cualquiera? Lo veamos si quieren pi, la superficie pi, y sobre esa superficie pi calculo el flujo. Esa es la pregunta que se hizo Gauss. Y va a descubrir que hay una ley muy profunda. Y de ahí vamos a entender por qué toda esta gravitación, electromagnetismo, electricidad se satisface en 1 partido por R. Va a incluso reinterpretar lo que encontró entonces Newton. ¿Ok? ¿Está claro para todos? ¿Sí? ¿Estamos claros? De nuevo veo el chat y veo que entonces, profesor, hay gente que está en error. Ok. Se me había caído, ok, internet, perdón. Ok, estamos bien, estamos bien. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien en casa? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que hizo Gauss? Y la idea genial de Gauss es la siguiente. Tomó esto y dijo, ok, no importa cómo sea la superficie. Lo que calcula el flujo es que toma el campo eléctrico, por ejemplo aquí, y le coloca el vector normal a la superficie, porque recuerden que esto es n por ds, el vector normal a la superficie y hace producto punto. ¿Ok? Entonces Gauss dijo, ok, pero eso geométricamente tiene que ser lo mismo que pasa si tomo, en vez de una superficie cualquiera, tomo una esfera. ¿Ok? ¿Estamos bien? Imagínense, toman una esfera. Da lo mismo la unidad que tenga la esfera, voy incluso a colocar la esfera aquí. Voy a tratar de explicar cuál fue la genialidad y las matemáticas bonitas de Gauss. ¿Ok? Lo que descubrió Gauss es, y voy a volver sobre esta figura, pero permítanme recordar es, primero tengo que recordarles algo que seguramente conocen en poco. Ya veo por qué me lleva hasta arriba. Ok, lo que descubrió Gauss, entonces lo siguiente. Es algo, algunos de ustedes si van en la calle y les preguntan, ¿qué es un ángulo? ¿Cómo lo definen? ¿Alguien sabe lo que es un ángulo? ¿Cómo lo definiría un griego? ¿Cómo definirían geométricamente qué es un ángulo? ¿Cómo definimos el ángulo? ¿O su valor? ¿Alguien sabe cómo se define un ángulo?
algo que supuestamente aprendieron hace mucho tiempo. ¿Cómo se define un ángulo? ¿Cómo calculan un ángulo? ¿Alguien sabe? Eso que forma el ángulo, pero ¿cómo lo medimos? ¿Alguien sabe en casa? ¿En la medida de inclinación de algo? No. ¿Alguna otra alternativa? No. ¿Alguna otra alternativa? Muy bien. Veo que no hicieran. Eso yo, ay, que es horrible. En el colegio estas son las primeras cosas que han aprendido después de saber números, digamos. ¿Alguien más tiene alguna otra opción? ¿Por qué, por ejemplo, cuando hay una esfera sale 2pi? ¿O por qué cuando tomo 90 grados sale pi cuartos? O pi medio, perdón. ¿Por qué? ¿No? ¿No se acuerdan? Entonces, El ángulo entre radianes. es el único sentido que tiene, el otro es una cosa absurda. Yo sé que le enseñan en grados, pero lo que importa es en radianes. Los griegos eran geómetras. Que diga 360 grados, una cosa absurda. Tiene un sentido geométrico. ¿Alguien sabe por cuál es el sentido geométrico? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No es grave, porque vamos a hacer Gauss nos va a enseñar eso. El ángulo de los griegos era simplemente, si uno tomaba, aquí si quiero definir alfa, alfa se define simplemente como, si tomo aquí una distancia r, un radio, y dibujo una circunferencia, entonces tengo, acá lo llamamos un elemento de arco. Los griegos descubrieron que esta distancia, llamémosla si quieren, ¿cómo la llamamos? Rho. Los griegos descubrieron que si uno toma ese elemento de arco y lo divide por el radio, entonces encuentra el ángulo. ¿Ok? Por ejemplo, si fuera una esfera, un círculo entero, me queda, ¿cuánto me queda? Me queda, ¿eso cuánto vale la distancia? 2pi r, dividido por r, 2pi. Efectivamente cubre 2pi. Y así para cualquier ángulo, geometría. Los griegos definieron simplemente los ángulos de esta forma. Yo mido la distancia, la divido por esta distancia y eso me da el ángulo. ¿Ok? Eso solo tiene sentido en el único sentido que tiene, digamos, que son radianes, por si acaso. Después la gente trató de olvidar la geometría, pero eso no tiene sentido. ¿Ok? Medimos en radianes. Ahora uno se hace una pregunta, pero ¿habrá, digamos, una definición que generalice esto? Y la respuesta es sí, pero esa sí que no se la enseñan en el colegio. Uno lo puede hacer incluso en esfera de dimensión n. ¿Ok? Uno puede definir, esto sería el ángulo en un plano. Pero ¿cómo defino el ángulo en un volumen? O el ángulo en un hipervolumen. Se puede hacer exactamente de la misma forma. ¿Y cómo uno lo hace? Bueno, uno define lo que llamamos ángulo sólido, que es que usamos en coordenadas esféricas, ángulo sólido, que es simplemente la siguiente idea. Es que uno, imagínense, tomo un punto, ahora el ángulo no es una cosa en un plano, es una cosa geométrica más complicada, pero imagínense que tomo un punto, coloco un radio, y sobre ese radio entonces le hago pasar una circunferencia, y acá tengo un objeto medio raro, llamémoslo, como nos gusta llamarlo, voy a pensar que es pequeñito, así que lo voy a definir encima, el delta 1. Eso lo llamamos ángulo sólido, ¿ok? Y si la esfera estuviera en dimensión 40, es lo mismo. Siempre es la misma definición. ¿Ok? Es simplemente la generalización de esta cosa trivial que hicieron los griegos, pero ahora lo hacemos en 3 dimensiones. ¿Es claro en casa? ¿Es claro para todos? ¿Alguien no entendió? Es tan simple como eso. Es una cosa extraña, que no sé por qué lo hacemos, pero es simple. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿En casa estamos bien? ¿No nos responden? Está bien, Sí, profe. supongo. Muy bien, gracias. Entonces, eso que está ahí, ¿cómo se define? Bueno, el ángulo sólido se define simplemente como el área. Tengo que venir y medir el área, por eso hay que saber medir. ¿Ok? Y lo divido por el radio al cuadrado. Entonces, si esto fuera infinitesimal, es un delta S dividido por R al cuadrado. Eso me da el ángulo sólido. Y la gracia que tiene el ángulo sólido, igual que el ángulo que está acá, otra propiedad, es que da lo mismo cual sea el radio. Siempre que yo tome los mismos elementos, el ángulo es el mismo. Es decir, el cociente entre R' partido por el R' que tenga acá, tiene que ser el mismo. ¿Ok? Sustenta exactamente el mismo ángulo. Y lo mismo para el ángulo sólido. Cuando uno toma el ángulo sólido y toma otra área, sustenta el mismo ángulo sólido. Simplemente tengo que medir el área y el radio respectivo que tiene esa área. ¿Ok? ¿Estamos claros? Eso es geometría pura y simple. ¿Ok? Y Gauss haría geometría. Entonces Gauss va a hacer lo siguiente. Gauss se da cuenta de lo siguiente. Mira este problema y se da cuenta que el flujo que está pasando, por ejemplo, acá,
exactamente el mismo flujo que pasa acá, porque es la proyección sobre ese pequeño elemento. Es exactamente la misma cosa, el mismo flujo. Y hace este descubrimiento genial. Vamos ahora al sentido matemático. Pero se da cuenta que el flujo que hay aquí, porque como es el producto punto, es proyectar. Al proyectar voy a calcular con eso exactamente el área. El área que hay aquí, o sea, el flujo que hay ahí, no el área es más grande, pero el radio también crece. Y el cociente entre los dos me da exactamente el mismo ángulo sólido. Esa va a ser su idea genial. Independiente como sea la superficie, si la superficie es como patata, da lo mismo, como el producto punto, al proyectar con el producto punto, aquellos vectores que estén mal enfocados o la superficie esté muy curva, da lo mismo, se va a proyectar exactamente sobre la misma área porque es el producto punto. ¿Ok? Esa es la genialidad de Gauss. Entonces, ¿cómo ahora le damos sentido matemático a esto? ¿Estamos todos claros hasta lo que es entonces? Supongo que todos entendieron lo que es el ángulo sólido. ¿Estamos todos bien? Porque después de eso es escribir esta luz. Y después calcular, como con esto vamos a calcular el campo eléctrico como juguete, no hay que integrar. Va a ser muy simple porque tiene bonita geometría. Vamos a ver cómo se hace eso. ¿Se escucha? ¿Sí? Lo que yo no entendí muy bien era en la segunda pizarra, el r al cuadrado, no entendí esa parte. ¿Por qué quedaba r cuadrado? En la segunda pizarra. En la segunda pizarra. Es porque acá, fíjate, el ángulo es algo que no tiene que tener dimensiones. Acá es longitud partido por longitud. Arco, metros, partido por radio, metros. Acá el problema es que tengo área. Área se mide en metros cuadrados. Por lo tanto, lo tengo que dividir por algo que tengo unidades de longitud al cuadrado, r cuadrado. ¿Ok? Y en dimensión n, si es que a alguien le interesa la geometría, es simplemente el hipervolumen o la hipersuperficie dividido por r a la n. Nada más, siempre lo mismo. ¿Ok? Y así uno puede calcular integrales en dimensión 7, ¿no? Que la física está bien, es interesante en 3 más 1, 3 dimensiones espaciales, una más tiempo, pero en la geometría uno puede irse a más dimensiones y hacer el teorema de Pitágoras en las dimensiones que se les dé la gana. ¿Ok? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La gracia es hacer abstracción. Entonces Gauss, ¿qué es lo que descubre? Entonces ese r cuadrado corresponde al área que está en ese cuadrado amarillo. No, no corresponde a esa área, corresponde a este radio. Esa radio. Ah, ya. Eso es. Ah, perfecto. Es igual que acá, igual como aprendiste a calcular un ángulo. El radio, el arco dividido por el radio. La superficie del arco o el pedazo de esfera dividido por el radio, al cuadrado. Siempre lo mismo. Radio. Radio de esfera. Hay que imaginarse que hay una esfera. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Entonces Gauss, ¿qué fue lo que hizo? Gauss dijo, ok, phi es entonces igual a el campo eléctrico, pero el campo eléctrico ¿cuánto vale? En esta superficie, S esfera, ese patata, no F esfera, ese patata. Gauss va a decir que simplemente el campo eléctrico lo conozco, vale, si lo miro desde una carga puntual, debería ser Q partido por 4 pi epsilon 0, me coloco en el origen, R al cuadrado, en la dirección R unitaria. Eso sería el campo eléctrico. Campo eléctrico. Y ahora eso lo multiplico por el ds, pero el ds vector. El ds vector, no importa cómo sea la superficie, entonces eso tiene ds vector así. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Aquí lo que estoy haciendo es, estoy colocando esto, el flujo que quiere calcular Gauss, quiere calcular este flujo. Y simplemente escribir explícitamente cuál es el campo eléctrico. Ah, ya. Porque quiero calcular esto. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué superficie está ahí? La superficie de la patata. Ese es cualquiera. ¿Ok? Ese es cualquiera, porque no tiene que ser. Obviamente lo vamos a proyectar sobre la esfera, esa es la gracia que tengo. Entonces, Gauss, ¿qué es lo que va a hacer? Ok, ¿anotaron hasta ahí? ¿Estamos bien? Gauss, lo que va a hacer es que simplemente va a tomar esa integral, que está ahí, y ahora va a hacer esta imagen que está acá del flujo. Voy a dejarla y la borro. Entonces Gauss lo que va a hacer es simplemente decir que phi va a ser entonces es simplemente sobre esta superficie S es Q partido por 4 pi epsilon 0 R punto por ds partido por R cuadrado. ¿Pero qué es eso? Eso que está ahí es la superficie delta S que tengo acá en mi patata proyectada en la dirección radial, es decir, en la misma dirección que viene esta de acá, y dividido por R cuadrado.
Por lo tanto, eso es simplemente el área, voy a escribirlo acá, eso del área proyectada de la patata, área proyectada, bueno, yo creo, quizás no se ve bien ese color, alguien me dice si se ve bien ese color, quizás puedo cambiar blanco. Área proyectada de la patata, dividida por R cuadrado. Y eso Gauss va a decir que, pero esto lo conozco, esto es simplemente la definición de ángulo sólido. Eso es directamente el ángulo sólido. Al proyectar R por la superficie, tomo esta superficie rara, la proyecto en dirección radial, todos esos pedacitos de acá se proyectan, igual como el ángulo está acá, independiente de cuál sea la forma que tengan, se proyecta, porque el R me arregla eso, se proyectan sobre este pedacito que está en esta esfera que está acá, que no tiene por qué ser unitario, una esfera cualquiera. Y descubro esto, luego Gauss hace algo muy simple, dice, bueno, ¿esto cuánto vale? Bueno, esto es Q dividido por 4pi epsilon 0, integral de ángulo sólido de una superficie dice cualquiera. Pero la integral es una superficie, y esta vez voy a colocar algo que se volvió a enfatizar, la integral que uno hace es una superficie cerrada, ¿ok? Es, si quieren verlo, la frontera de algún volumen raro, ¿ok? Así anotamos frontera de algún volumen raro, una superficie cerrada, porque también puedo calcular flujos, una superficie no cerrada, pero esta es cerrada. Y entonces, de nuevo, entonces me queda la integral de ángulo sólido de algo que es completamente cerrado. ¿Ok? ¿Eso cuánto vale? Bueno, lo pienso en la esfera. ¿Cuánto vale el ángulo sólido de toda una esfera? ¿Cuánto vale el de omega? ¿Cuánto vale? Bueno, cuando el círculo sabía, era simplemente 2pi. Pero si ahora tomo una esfera, ¿cuánto vale el ángulo sólido de una esfera? ¿Ok? No sé si alguien lo sabe, o se lo imagina. Vale 4pi. ¿Ok? Si es que alguien no sabe, uno lo escribe en coordenada esférica. Si es que alguien no sabe eso, ¿cómo se escribe en coordenada esférica? El de omega es el radio que tengo. Ok, pensemos en un radio unitario, porque tomo la esfera más simple que me da la gana, es simplemente seno de teta por d phi. Es tomar dos ángulos sólidos, una esfera, se ocupan coordenadas esféricas, van a descubrir que cuando yo recorro una esfera, lo que hago entonces tengo que moverme en phi de 0 a 2pi y teta desde 0 a pi. Si hago eso y calculo esas integrales, me sale 4pi. ¿Ok? Si fuera a un radio dado, me calculo la superficie, una esfera que vale, obviamente, 4pi r cuadrado. Así que eso me da 4pi, sin el r, porque obviamente es ángulo sólido. Así que esto vale 4pi, y Gauss aquí encuentra una cosa increíble. Y aquí viene la explicación profunda que encontró Gauss, con la cual vamos a explicar muchas cosas que él se preguntó. Entonces, Gauss, ¿sí? ¿Escuchó? ¿Escribió la fórmula final? ¿Dónde quedó ese R tongo que estaba en el principio de la definición? R tongo es R punto un vector. Recuerda que el ds que está acá es un vector. Es de superficie por R. Pero como son dos vectores, el producto punto te queda la proyección. Recuerda que el producto punto entre dos vectores es la proyección de dos vectores. Como esta está en la dirección radial, lo que proyecta es toda esa superficie sobre la esfera. Ok, perfecto. Sí, perfecto, gracias. Y eso entonces me queda, esta integral vale 4pi, en 4pi, y esta es la ley de Gauss. Gauss va a descubrir esta cosa maravillosa. Gauss, esta sí que hay que sacar colores, la guardan porque esta es una ley muy importante. Después la vamos a escribir de forma diferencial, pero es esto lo que es complicado. Gauss descubre que cuando tomo una carga y la encierro, no importa cuál sea la superficie, el flujo es proporcional al inverso, o sea, proporcional a la carga al interior. Da lo mismo cuál sea la superficie, la puedo medir aquí, o la puedo medir en Marte, o todo el sistema solar, y voy a encontrar que el flujo vale exactamente la carga al interior partido por epsilon 0. Esa es la propiedad profunda. Es decir, si es que alguien quiere entenderlo, voy a hacer un análogo, para que lo entiendan bien, voy a hacer análogo gravitacional. Gauss lo que descubrió es que si alguien coloca un planeta, ¿ok? Un planeta quizás, que nos guste, algún planeta, y uno calcula el campo gravitacional, esto tiene una fuerza gravitacional, coloquemos ese que hacia afuera, bueno, pueden decir que es atractiva, o si me gusta hacia adentro, sea atractiva. Gravitación. Y entonces, yo me imagino como una superficie cualquiera, si Gauss tuviera que explicar la ley de gravitación universal, lo que Gauss diría es muy simple. Lo que en realidad esconde la ley de gravitación universal
es simplemente, y de ahí viene 1 partido por r cuadrado. Vamos a ver que esto va a permitir encontrar muchas leyes. Después, cuando lo apliquemos al revés, nos va a decir que tomo una superficie cualquiera, si calculo el flujo gravitacional, es decir, que tomo la fuerza de gravedad, la divido por la masa de prueba, porque para que me quede una especie de campo gravitacional, tengo igual que hacer con la carga, colocar una especie de masa de prueba tendiendo a 0, y calculo ahora un campo gravitacional. La fuerza dividida por la masa de prueba, no es la masa de este planeta. Este planeta tiene masa m, y mentalmente estoy colocando aquí una masa imaginaria pequeñita, y esa va a sentirse atraída. Y calculo el flujo que genera esa carga. Si hacemos el mismo análogo, lo que vamos a contar, si aquí reemplazo la fuerza gravitacional vale g, m por m grande, dividido por r cuadrado, y lo multiplico por el dr. Hago el mismo ejercicio que hice ahí, escribo, lo proyecto en el flujo, se cancelan las áreas, y lo único que salen para afuera son las constantes, es decir, lo que queda afuera y lo que diría Gauss es simplemente que esto es g por m. Descubriría magia. Diría que en realidad, cuando tomo cualquier objeto, un agujero negro, por ejemplo, una galaxia entera, y me pregunto si le calculo el flujo en todo un volumen cualquiera, me da la gana cuál sea el flujo, no tiene por qué ser una esferita, está lo mismo el área, lo importante es que sea cerrada, lo que descubriría es que el flujo tiene una propiedad intrínseca. ¿Qué cosa? La masa que genera la gravedad y una constante universal. ¿Ok? Así que en realidad Gauss diría, ¿qué es la gravitación? Ahora si alguien me para en un pasillo de Duchev, no en la calle, y me pregunta, dígame profesor, ¿qué es la gravitación? Todavía no sé la relatividad general. Ok, no conoce la relatividad general. Entonces la gravitación lo que es simplemente nos dice que es una propiedad tal que si yo calculo el flujo del campo gravitacional, es proporcional a la inercia que tiene la masa que genera ese campo gravitacional. Tan simple como eso. Es eso lo que me dice. Y esto fue lo que descubrió Gauss. Pero no solo es un descubrimiento profundo, vamos a ver que es una herramienta de cálculo maravillosa, vamos a calcular muchos problemas usando esta ley. Simplemente, yo lo que tengo que hacer es el flujo del campo eléctrico va a ser proporcional a las cargas al interior, tiene que estar al interior de la superficie. ¿Ok? Voy a mostrarle al tiro qué pasa si está al exterior. Tiene que estar al interior, esa es la carga al interior. Esta carga para todos, no sé si, bueno, hay que pensarlo un poco más, porque están acostumbrados a pensar que la gravitación es simplemente una fuerza que atrae con el verso al cuadrado. Olvídense, es una visión anacrónica. Una visión más moderna que tienen que aprender es que la gravitación, si Newton me contara con él, diría, mira Newton, no entendiste. En realidad, la fuerza gravitacional es una propiedad geométrica que lo mismo nos dice que el flujo es proporcional a la inercia. Si Newton habría entendido eso, entonces habría encontrado la misma ley de gravitación universal. ¿Ok? Voy a mostrar más y más cálculos que voy a calcular usando esta ley, que es muy simple cuando los problemas tienen simetría. Cuando tienen simetría es difícil, pero con simetría es trivial calcular. No hay que integrar, hay que usar imaginación muy simple. ¿Ok? ¿Es claro para todos? No sé si está claro en casa. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros todos? No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos bien? Ok. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien todos? Muy bien. Entonces, primero muestro algunas propiedades y después hacemos algunos ejemplos donde les ilustre. Gracias por responder. Entonces, algunos ejemplos. ¿Cómo se ve? Entonces, Gauss, lo que hizo, ya sé por qué no le gustan los colores, porque cuesta sacar. ¿Ok? Pero bueno, hay que hacer esfuerzo para que sea simpático para todos. Entonces, respuesta. Primero, algunas propiedades, simplemente para estar seguro. Propiedades. Entonces, la primera propiedad que deberíamos preguntarnos es, ¿qué pasa si coloco una carga Q y a mí se me ocurre calcular el flujo pero con una superficie que está acá afuera, que no está envolviendo el objeto? ¿Por qué no? Coloco una carga aquí y coloco una superficie por acá y me pregunto cuál es el flujo. ¿Ok? ¿Qué diría Gauss? Gauss diría geometría. Es muy fácil. Entonces, el flujo sobre esta superficie S, entonces hacemos phi de S, va a ser igual a ¿qué? Bueno, tomo este objeto y imagínense lo parto donde me dé la gana. Por ejemplo, aquí. ¿Ok? Y lo transformo en dos superficies. S1, S2. ¿Ok? El flujo sobre S es el flujo S1 más el flujo S2. ¿Sí? Es humano. Pero el flujo tiene que ser un volumen cerrado, en este caso cerrado. Entonces, ¿cómo lo cierro? Lo cierro a través de esta superficie destacada. Como está ahí, es como tomar una patata, la parto en dos, y en la superficie que me queda, una parte está blanca, porque bueno, la que corté, y la otra es lo que me queda. ¿Ok? ¿Claro para todos?
Y ahora lo que hacemos es que, ¿cómo calculo el flujo sobre esta superficie? Esto genera un campo eléctrico que está cruzando esta superficie. Bueno, ocupamos la misma lógica, hago así, por ejemplo, calculemos este puro pedacito que está acá, y nos vamos a dar cuenta que el flujo que está acá, sobre esta superficie que está acá, ¿ok? Por ejemplo, dado que para una superficie, no se olviden la definición de flujo, es E por ds, donde el ds es la normal a la superficie por el ds. ¿Ok? Eso es lo que estaba llamando ds vector. Entonces, va a ser simplemente, en esta superficie que está acá, el d normal va a ser hacia allá. Por ejemplo, eso sería para la superficie S1. Y en cambio, para la otra superficie, si calculo el flujo en ese puro pedacito, va a ser la que apunta hacia acá. Su normal está opuesta. ¿Ok? ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, eso va a hacer que si ahora escribo las cosas, me va a quedar que el flujo de la primera va a ser simplemente la carga, partido por 4pi epsilon 0, me va a quedar aquí simplemente el de omega de la primera superficie, más la integral de superficie de la segunda, que es la carga, partido por 4pi epsilon 0, el de ángulo sólido de la segunda superficie. ¿Ok? Eso lo hago para cada elemento en forma infinitesimal. Y lo que voy a descubrir es que cuando lo haga sobre cualquiera de esas superficies, o cualquier pedacito lo puedo volver a repartir en dos pedacitos, voy a descubrir que una integral recorre la misma superficie, pero tiene un n en una dirección y la otra en la otra dirección. ¿Ok? El área no sale el mismo cálculo hacia acá y acá, porque el área es la misma. Si me la voy imaginando, me la voy cortando de esa forma. ¿Ok? Y eso hace que el de ángulo sólido de una sea exactamente menos el ángulo sólido de la otra, porque lo único que cambia es la flecha. En un caso, en ese pedacito de superficie, la flecha apunta hacia allá y la otra normal hacia acá. Cuando calcule el de área, en una me va a ser positivo y el otro negativo, porque la normal apunta en la otra dirección. Porque la normal apunta en la otra dirección. Porque el n apunta hacia afuera y el otro n de la misma superficie hacia adentro. Y eso hace, si uno lo va haciendo por cada pedacito de área, con cuidado, uno muestra entonces que esta integral se cancela con esta acá. Entonces uno encuentra que el flujo, cuando tomo un área y no contiene la carga, entonces es cero. Simplemente lo tengo que ir haciendo infinitesimalmente, por puros pedacitos chiquitos. ¿Ok? Hay que sumar respuestas. ¿Ok? ¿Es claro para todo? Es simplemente argumento de geometría. Sí que Gauss, en realidad lo que va a descubrir es que el flujo es simplemente el flujo, que lo que es va a ser siempre proporcional a la carga al interior dividido por epsilon 0. Y ahí epsilon 0 de nuevo tiene un valor profundo. Es algo importante. Por eso lo hemos separado 4pi por epsilon 0, por la ley de Gauss. Pero vamos a ver que después vamos a ver una interpretación física de esta propiedad geométrica. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿En casa claros también? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Gracias. Muy bien, gracias por eso de motiva. Cuando dicen así motiva más, muy bien. También Gauss, uno puede mostrar si uno toma área esfera, digamos. O sea, también uno puede hacer otra propiedad interesante, es que uno se pregunta, tengo una carga, pero a mí se me ocurre tomar un área alambicada, por ejemplo, qué sé yo, así. ¿Por qué no? Imagínense, tomo un volumen que tiene, no sé, digamos, apéndice, lo doy vuelta, bien alambicado. ¿Por qué no? Pero se pregunta, ¿cambiará lo que encontramos? Porque ya ahora es como una esferita o una patata que les mostré, una patata rara que tiene apéndices. Y de nuevo la respuesta es la misma. ¿Por qué? No tengo ni siquiera mostrarles pura geometría. Si hago, por ejemplo, quiero calcular cómo me aporta al flujo este pedacito de área que está acá, voy a encontrar que aquí aporta aquí y aporta acá. En un caso va hacia afuera la normal, en otro caso va hacia adentro la normal y en otro caso hacia afuera. Por lo tanto, como el área proyectada es la misma, esta cancela esta, y por lo tanto solo toma una. ¿Ok? Solo toma una. Siempre que recuerden el ángulo sólido que tengo que calcular como integral, solo aporta una, porque la otra entonces se cancela. ¿Ok? O sea, cuando voy recorriendo la superficie, acá no hay nada, esta aporta esto, cuando lo paso en esfera, esta aporta esto, pero esta cancela con esta, así que da lo mismo como sea la forma. Se van a ir cancelando propiamente. ¿Por qué? Porque el área proyectada en esta esfera que me imagino acá es la misma. ¿Okay? Es la proyección, el ángulo sólido que sustenta es un ángulo, no es una distancia, no depende de la distancia. ¿Okay? E insisto, si alguien se pierde, siempre sigan pensando en el ángulo plano. El ángulo que está acá da lo mismo si lo mido aquí, o si lo mido acá, o si lo mido allá. El ángulo siempre es el mismo. El ángulo sólido siempre es el mismo.
¿Ok? Y si tomo ahora una curva cualquiera, pero la multiplico por el vector radial, el ángulo que sustenta esa curva cualquiera, eso no se los dije antes, pero ahora se los digo, si yo tomo aquí no un elemento de arco, sino tomo algo raro, pero calculo eso como el área por la dirección radial, puedes encontrar que el ángulo, que aquí es lo mismo, aquí, e incluso en un área rara. Pero ahí lo tengo que hacer con la normal. O sea, en este caso acá, alfa, lo voy a definir como la longitud multiplicada así, r por, bueno, en este caso, aquí es el productos cruces, pero por esta distancia proyectada, tengo que definirlo con cuidado. Por esa distancia proyectada, ¿ok? Y eso lo divido por el radio, y este R unitario. Eso si hago, también voy a encontrar que sustenta el mismo ángulo. No tiene que ser una circunferencia. Circunferencia es porque era fácil, porque no era fácil para pensar. Pero en realidad, si tomo cualquier curva y le trato de pasar, pues defino la distancia de esa curva multiplicada por, en este caso dice el producto cruz. Esa es la forma astuciosa. Para que me dé ese vector, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, tomo acá un dr, hago producto cruz, necesito algo que me dé en esa distancia. Entonces tengo que multiplicar algo que me quede en esa distancia multiplicado con esto. ¿Ok? Entonces hay que jugar un poco, quizá algunos productos cruces y volver a proyectar. Esa es la única forma que me da algo razonable y simple. ¿Ok? Pero en palabras es más fácil. Calculo esta longitud proyectada en ese elemento de arco. ¿Ok? Esa es la forma astuciosa. ¿Ok? De todas maneras, siempre estamos pensando en cosas infinitesimales y después las sumo. ¿Ok? Como son infinitesimales, ahí siempre puedo pensar que localmente le paso un pedacito de arco y después voy sumando ese ángulo pequeño, 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 pequeño. Es mucho más fácil hacer cálculo infinitesimal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, siempre va a ser cero, o se van a agarrar a la superficie. En este caso acá sí, salvo una, porque fíjate, esta cancela con esta y esta nadie la cancela. Por lo tanto, me queda que el flujo, cuando haga toda la integral, descubrir que vale 4pi. Y entonces, como en 4pi, me da finalmente que el flujo vale la carga dividido por epsilon cero. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Muy bien. ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ahora entonces vamos a tratar de hacer ejemplos. Vamos a ver qué, uno dice, ¿para qué sirve todo esto que descubrimos? Vamos a ver que con esto vamos a poder, ya se asustaron de integrales difíciles. Vamos a hacer integrales, eso no los voy a dejar de digamos, no satisfacer esa necesidad. ¿Ok? Así que el próximo ejercicio seguramente es un ejercicio con una dificultad alta porque requiero que integre. Así que tienen que integrar. Pero uno se pregunta, ¿pero siempre tendré que integrar? Y la respuesta es no. Esta ley de Gauss nos va a permitir calcular sin hacer cosas difíciles. ¿Okay? Es maravilloso. Veamos cómo funciona. Veamos por qué hicimos el esfuerzo que hizo Gauss. Entonces vamos a hacer aplicaciones de lo que acabamos de aprender. Y ahora hacemos, ¿para qué nos sirve usar ley de Gauss? Entonces vamos a hacer ejemplos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hacemos un pequeño ejemplo. Entonces, ¿cómo se aplica esto de Gauss? Pero antes de aplicar de Gauss, debería decir en general. Principio de superposición. Se me olvidó decir algo importante. La ley general. Principio de superposición. Entonces, Gauss hicimos todo el cálculo para una sola carga. Pero uno se pregunta si tuviera infinitas cargas, n o una densidad de carga, etc. ¿Cómo se transforma la ley de Gauss? Bueno, muy fácil. Si yo tengo carga, coloco una carga 1, 2, 3, 4, hasta n, y con eso construyo cualquier cosa, porque después tomo el límite y son muy pequeñitas, y son muchas, así que da lo mismo, n, y esta le llamo i. Entonces, si me doy un volumen cualquiera, como sabemos que el campo eléctrico es simplemente la suma de los campos eléctricos de cada una, principio de superposición, ¿ok? Eso es lo que aprendimos a hacer atrás, ¿estamos bien? Entonces lo que vamos a descubrir ahora, el flujo, entonces del campo va a ser simplemente ds, va a ser simplemente el flujo del campo, digamos, obviamente en una superficie S. Entonces el flujo va a ser simplemente la suma de los flujos de cada uno, ds, y por lo tanto vamos a descubrir que entonces esa integral, esas dos sumas se pueden intercambiar, una suma continua, la otra una suma discreta, si lo pienso como suma de Riemann. Las sumas son conmutativas, estamos todos de acuerdo, no son matrices, son números. Las matrices son las que no conmutan, los números conmutan trivialmente. Por lo tanto, entonces encontramos que esto vale la sumatoria de I, de S I por DS. Y por lo tanto, cada una vale, ya que aplico la ley de Gauss, para la que hicimos recién,
vale simplemente Q sub i partido por epsilon 0, y por lo tanto descubro que la ley de Gauss, en general, me dice que va a ser, dado una superficie cualquiera, un flujo cualquiera, y me pregunto cuánto vale el flujo, simplemente va a valer la suma de las cargas al interior de ese volumen. ¿Ok? La suma de las cargas al interior del volumen. Y así lo vamos a aplicar. Para cualquier problema, cuando lo apliquemos, lo único que nos tenemos que preguntar al interior del volumen que estoy calculando, ¿cuántas cargas hay? ¿Ok? ¿Es claro? El principio de solución me lleva a esta hermosa conclusión. Y con esta vamos a calcular. ¿Ok? Cargas idénticas. No, todas las luces son idénticas. Por eso le puse Q sub i. Una vale 10, otra 0, la otra vale 40.000. Y son distintas. Incluso lo puse como cargas puntuales para que pensara fácil, pero después puedes pensar que esos objetos pueden ser líneas cargadas, volúmenes cargados, cualquier cosa. Acuérdate que en realidad definí la densidad de carga simplemente para cualquier objeto, y lo pienso como microscópicamente que hay cargas individuales, pero como son tan chiquititas, 10 a menos 26 o los electrones son tan pequeñitos que lo imaginamos como un continuo. ¿Ok? O sea, cuando yo veo este pedazo de tiza, espero que hayas aprendido eso, yo lo veo y uno dice, toma este pedazo de tiza, lo separo en dos pedazos, tiza, tiza, y lo vuelvo a quebrar, tiza, tiza, y lo vuelvo a quebrar, tiza, tiza. Pero cuando entra en la escala de los Armstrong, 10 a menos 10 metros, voy a quebrarlo y ahí voy a descubrir que ya no se quebra más, porque ahora hay átomos. ¿Ok? Por lo tanto, la materia, a pesar que mi escala los veo a ustedes como continuo, y yo mismo digo, soy un objeto continuo, mi tejido es continuo, sin embargo, a la escala de los Armstrong estoy lleno de hoyos, solo hay átomos. Y ya no puedo quebrar, porque una vez que quiebro los átomos, no hay más átomos. Hay otras cosas. Pero toda nuestra teoría se basa en eso, que son tan pequeñitos que en otra escala, si el doctor me pregunta, ¿usted tiene un tejido continuo? Yo diría, sí, soy continuo. La mesa es continua, pero si la corto, en algún momento no lo es. ¿Ok? Así que el mundo microscópico nos dice que es una muy buena aproximación pensarlo como un continuo, pero esa es una aproximación mental para poder calcular. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Esto es solamente para cosas cerradas, ¿cierto? Perfecto. El volumen, tienen que siempre tomar un volumen. Y la superficie es la frontera de ese volumen, por lo tanto es cerrado. Claro. Y la pregunta, este flujo es el flujo eléctrico, ¿cierto? Este es flujo eléctrico, pero también podría ser flujo gravitacional o flujo magnético. Lo que descubrió Gauss en realidad es para cualquier, o sea, Gauss va a descubrir que es la ley, al revés, quizás puede ser el primer ejercicio para responder eso. Ejemplo, Gauss, ¿cómo explicaría a alguien en la calle, le pregunta si un poquito docto, o sea, ok, está jugando una pelota y le pregunta, oye Gauss, dime, ¿por qué encuentro la ley 1 partido por R? Deja hacerlo al revés, ¿cómo lo haría Gauss? Ok, entonces Gauss, ¿cómo explicaría eso? Voy a explicar ejemplos más difíciles, pero es para responder tu pregunta de la forma más adecuada posible. Entonces Gauss diría, ok, imagínate que hay una carga puntual y alguien quisiera saber cuál es el campo eléctrico que genera. Y solo conoce la ley de Gauss. Ahora al revés. Ahora nosotros vamos a partir diciendo, conozco la ley de Gauss. Y a partir de la ley de Gauss quiero derivar las leyes de los campos. ¿Ok? Vamos a hacer el proceso inverso. Es decir, que el curso en realidad lo hubiera empezado así. Si hubiera empezado en forma más sofisticada, la primera clase le habría dicho, la naturaleza sigue la siguiente ley. El flujo del campo eléctrico vale las cargas del interior dividido por epsilon 0. Así debería empezar la clase. Pero eso no te habría gustado. Decir, ¿qué es esto? No tiene sentido. Pero hagámoslo así. Esa es la ley importante. El flujo vale la carga partido por epsilon 0. Entonces, Gauss, ¿qué diría? Lo único que sé es esto. ¿Ok? El flujo. Entonces, obviamente, si tengo una carga Q puntual, se pregunta cuál es la buena superficie que tengo que tomar. Si tengo una única carga en el espacio por simetría, ¿cuál es la superficie que respeta su simetría? ¿Le coloco un rectángulo, un cubo? ¿Tendrá sentido colocar un cubo? No, porque si le coloco un cubo estoy privilegiando arriba, allá y acá. Un cubo privilegia porque tiene esquinas. Como si coloco imagínense una única carga en el universo. Si hay una única carga, la única superficie que tiene sentido dada la simetría de la carga es que es una esfera. ¿Por qué? Porque si yo me tapo los ojos, miro hacia allá, miro hacia allá, miro hacia allá, miro hacia acá, miro hacia allá, veo lo mismo. Simetría, isotropía. ¿Ok? No hay ninguna dirección privilegiada del espacio. Entonces Gauss diría, ok, entonces, no les dije la pregunta debe ser, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Ok? Entonces Gauss diría, bueno, toma una carga puntual, pongan una esfera. ¿Ok? Entonces diría, ok, muy simple, Gauss nos diría, tomamos una esfera, ¿ok? Una esfera, y le colocamos, si quieren, el campo eléctrico, que vale, o sea, no sabemos cuánto vale, eso es lo que quiero adivinar, por ds.
Ahora el ds vector es ds por el n de la esfera. El n de la esfera va en la dirección radial. Eso sí lo sé. La superficie en todo punto tiene un vector radial, R unitario, y el que conozco toda mi vida. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y aquí viene la genialidad de Gauss. Entonces Gauss diría ANSA. ¿Saben lo que es la palabra ANSA? ¿Alguien conoce qué significa? Es una palabra alemana que nos gusta mucho usar en física. ¿Alguien sabe lo que significa ANSA? ¿Significa? ¿Qué significa? ANSA. Adivinanza. Una adivinanza. Pero en alemán no es una adivinanza cualquiera. Para nosotros las adivinanzas son como jugar. Es una adivinanza inteligente. ¿Ok? Una adivinanza inteligente. Tiene un pequeño adjetivo. Inteligente. Inteligente significa... Inteligente es una palabra griega que significa intelligence. Y significa, liance es ligar, inter, cosas. Ligar cosas. Alguien es inteligente cuando une cosas que no parecen estar unidas. Ve dos cosas y la gente las ve separadas, pero dice, no, están relacionadas. Y esa persona es inteligente. Así cuando alguien le diga, este es inteligente, usted tiene que decir, ok, ¿qué unión? ¿Ok? Tiene que pensar así. ¿Ok? No olvidar. Entonces, inteligente sería entonces, ANSAT significa, ¿cómo sería el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico, pregunta, ¿va a depender del ángulo? Es decir, el campo eléctrico dependerá si lo miro allá, o hacia allá, o hacia allá. Si estoy en una partícula puntual y no hay ninguna razón que diferencie esa dirección de esta de acá, ¿habrá alguna relación para distinguirla? Ninguna. Por lo tanto, el campo eléctrico no puede depender de θ ni de r, de las coordenadas esféricas. Si dependiera de θ o de r, perdón, de θ o de φ, entonces estaríamos en problema, porque había una dirección en el espacio privilegiada, el polo norte. No lo hay. Por lo tanto, Gauss diría el campo eléctrico, solo si que depende de algo, solo puede depender de R. ¿Ok? ¿Y en qué dirección? Bueno, si depende de R, ¿ok? Solo tiene dos posibilidades. No puede ser un ángulo así, porque si va en cualquier dirección así, entonces estaría privilegiando el espacio. La única posibilidad es que vaya en la dirección o radial o ortogonal a la radial, pero la ortogonal radial sería así, así, sería un poco raro. Así que vamos a suponer que, como es una esfera, lo único que privilegia una esfera es algo que vaya en la dirección radial. Voy a suponer, supuesto, así trabajaría Gauss, y así vamos a resolver muchos problemas, haciendo ANSA, imaginación. Y entonces Gauss nos diría, tiene que ir en la dirección radial porque el problema tiene simetría. Y veamos qué es lo que obtiene. Bueno, lo reemplazo acá, voy a escribir la fórmula de menos. Entonces diría, esta integral es simplemente, no, lo escribo abajo porque usar coordenadas. Entonces, ¿cómo se escribe esa integral? Entonces Gauss le diría a ese estudiante que estaba jugando la pelota y casi hizo un gol, pero falló por ahí, pero no es grave eso. Entonces, lo que le diría es que, mira, campo eléctrico vale LR, L de dirección R unitario, y el ds, ¿cuánto vale el ds de una superficie esférica? Vale, como es vectorial, vale R unitario por R al cuadrado por seno de θ por d θ de φ. Es elemento de integración en coordenadas esféricas. ¿Ok? Que obviamente lo tienen que saber. Y también es cilíndrica y quizás otras coordenadas. Pero por ahora esférica y cilíndrica y cartesiana es parte de lo que tienen que saber. Y entonces Gauss va a decir, bueno, R por R, 1. Y esto entonces me queda, fíjense que la integral, me queda una integral en θ que va de 0 a pi, una integral que va en phi, que va de 0 a 2pi, de LR, pero nada depende de LR, R cuadrado, seno de θ, de phi. Y esto es igual a qué cosa? Ley de Gauss. Tiene que ser igual a la carga al interior. Pero la carga al interior, para la carga al interior vale Q. Así que, como vale Q, el flujo tiene que ser igual a Q partido por epsilon C. Y por lo tanto, Gauss va a concluir que esto tiene que ser igual. Esto no depende de R, lo saco para afuera. Después me queda la integral en phi. La integral en phi vale 2pi, porque nada depende de phi. Vale 2pi. La integral de seno es coseno, y la tengo que evaluar entre 0 y pi. Cuando resto me queda 2. Y eso es nuestro 4pi. Y esto vale entonces la carga partido por epsilon 0, y Gauss entonces concluiría, fíjense, que concluiría sin haber nunca escuchado de un señor llamado Charles Coulomb, nada, nunca le habría dicho nada a Charles Coulomb, solo le habría dicho, mira Coulomb,
Si el flujo es la carga al interior dividido por epsilon 0, entonces concluyo que la intensidad del campo eléctrico, igual a esas dos cosas, vale U partido por 4pi epsilon 0 partido por R al cuadrado. Eso es lo que concluiría este genial Gauss. Y después de 2 segundos diría, como es un vector, entonces lo coloco con mi ansatz en la dirección R unitario, y entonces ahí concluiría Gauss, a partir de la ley de Gauss, que esto vale simplemente R al cuadrado por R unitario. ¡Voilà! Ahora este era trivial. Ahora hagamos cosas más complejas, pero fíjense, usando la ley de Gauss y un poco de imaginación, podemos encontrar cómo son los campos eléctricos. Imagínense, Gauss, se fijan, nunca necesité saber que la fuerza es el inverso de la distancia al cuadrado. Solo necesito saber que el flujo depende de la carga al interior dividido por epsilon 0. Se fijan lo maravilloso que es reescribir las cosas, reinterpretarlas de otra forma. Y lo increíble es que nos va a permitir ahora calcular nuevas cosas. ¿Ok? ¿Está claro también en casa? ¿Estamos bien? ¿Tengo tiempo para hacer otro ejemplo más? Sí, 5 minutos. Veamos cómo calculo. 5 minutos. Intentemos calcular algo más en 5 minutos. ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? ¿En casa también? ¿Estamos claros? Sí, Sí. profe. Muy bien. Entonces hagamos otro ejemplo. Uno que no hemos resuelto, porque si no todo parece fácil. Podríamos hacer lo mismo para líneas, planos, pero voy a tomar un problema un poco más difícil. Entonces hacemos un nuevo ejercicio. El ejercicio nuevo que vamos a hacer ahora es un casquete esférico. Este no lo hemos resuelto, así que va a ser interesante. ¿Sí? Ok. Ah, pero sí, obvio. Tienes razón. Mucho más inteligente. ¿Ves? ¿Por qué? Uniste dos cosas. Entonces, bien. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? Vamos a resolver el problema de calcular el campo eléctrico de un casquete uniformemente cargado. Ahora en una partícula puntual, un casquete. Entonces, veamos cómo Gauss resolvería este problema. Es decir, ejemplo 2. Nos imaginamos un casquete esférico de esa carga sigma. Entonces, considere un casquete esférico de densidad constante. Sí. Entonces la pregunta es, encuentre E en todo el espacio. ¿Okay? ¿Cómo resolvería esto Gauss? Entonces Gauss diría, ok, tengo un casquete que densidad de carga sigma. ¿Ok? Si quieren verlo así, y densidad de carga es sigma, la carga total, por supuesto, tiene que ser, simplemente no olviden esto, el dQ vale simplemente sigma por ds, por lo tanto, si quiero saber la carga total, es la integral de Q por la integral entonces de sigma ds. Sigma es constante, así que me queda la integral desde superficie, y eso es de omega por r cuadrado, el ds. Por lo tanto, la superficie vale simplemente sigma. La carga total vale sigma por 4pi r cuadrado. R incluso colocamos un radio, llamémoslo R0, que sea distinto a R0. Eso es la carga total que está en mi casquete esférico. ¿Okay? Entonces, el casquete esférico tengo carga simplemente sigma por el área. Obvio. La carga es, o la densidad de carga es, la carga dividido por el área. Y el área vale 4pi r cuadrado, así que obviamente tiene que ser eso. ¿Ok? ¿Estamos claros para todos? Bien, ahora ¿cómo sería Gauss? Entonces, digamos, solución a la Gauss. Espero como que empiecen a resolver muchos problemas ahora. Gauss lo que nos diría es, bueno, muy simple. Lo que hay que hacer este problema hay que hacerlo por dos pedazos. Dada la simetría que tiene el problema, lo primero que tienen que pensar es cuál es el volumen que tienen que usar para calcular. Primer problema. ¿Ok? Y el volumen que tienen que usar para calcular, tienen que pensar bien cuál es el volumen. El volumen entonces que tienen que usar para calcular va a ser o una por simetría, o una esfera al interior, o una esfera al exterior. ¿Ok? Entonces vamos a hacer dos cálculos. Vamos a hacer un cálculo con una superficie esférica de radio R1 o R, un radio arbitrario, menor que R0, y después vamos a hacer el cálculo con otra que tiene un radio mayor que R0. Así resolveríamos. Vamos a resolver por pedazos. ¿Ok? ¿Está bien? Y entonces, la primera parte, Gauss diría, bueno, calculemos el flujo tiene que ser la carga al interior
la carga al interior, si toma esta esfera chiquitita, ¿cuánto vale? Si es un casquete esférico, piensen como un huevo, pero esférico. ¿Cuánto vale la carga al interior? No hay carga, cero. Muy bien. Y eso tiene que ser igual al campo eléctrico por el DS. Pero obviamente por simetría, el ansatz que tenemos que tomar es de nuevo igual que una carga puntual, porque es una esfera. Por lo tanto, deberíamos colocar acá R por DS. Pero el DS, entonces, nos queda 0 igual a R, y ese integral lo saco hacia afuera y me queda un integral de superficie, pero es una esfera. Una esfera tiene superficie 4pi, 4pi r cuadrado. Pero eso es igual a 0. Por lo tanto, Gauss concluiría, sin calcular nada, concluiría que el campo eléctrico al interior de un casquete esférico es 0. Es decir, si tuviéramos un planeta hueco y yo me meto dentro del planeta, no hay gravedad. Primer resultado, y es correcto. No hay gravedad. Ahora me dice por qué. Todavía me falta calcularlo afuera, pero solo porque ya estamos en la hora, pero solo explicar por qué. Déjenme al menos explicar por qué, si yo tengo una nave espacial y me meto dentro de un casquete esférico, ¿por qué no tengo gravedad? Uno diría, ¿qué pasó con el pero si ahí hay una masa? ¿Por qué no la siento? La respuesta es trivial. La respuesta es que si calculan, esto voy a hacer es una imagen geométrica, no la voy a resolver, pero si calculan, les saldría 0. Si lo hacen a la Newton, encontrarían que la fuerza al interior de un casquete esférico es 0. La razón es esta: toman una esfera y se dan un punto cualquiera. Y uno dice, ¿cómo calculo la fuerza? Bueno, la fuerza tiene que ser toda la calculo sobre toda esta superficie de acá y calculo la fuerza usando la ley de Newton de gravitación universal que me da acá, me da una fuerza hacia acá. Ahora hago el mismo cálculo, pero tomo la continuación de estos elementos de arco y calculo la de acá. Voy a encontrar que las fuerzas son iguales. Y la razón por qué son iguales es porque el ángulo sólido que está acá, el ángulo sólido es el mismo que está acá. Y cuando calculo, voy a descubrir que se cancela. Hagan el cálculo y van a descubrir que en una esfera este es un problema para mecánica. Entonces alguien me dice, tira una nave espacial al interior de un planeta hueco. Y uno se pregunta, ¿qué pasa al interior? Y al interior significa no gravedad. No gravedad. No hay nada. Esa persona no se entera que hay un campo, hay campo gravitacional. ¿Ok? Calcule y luego van a descubrir siempre por geometría que eso es. Pero usando la ley de Gauss no salen 2 segundos. Me faltó calcularlo afuera, lo calculamos en la próxima clase y lo terminamos de calcular, pero la gracia es que con esto voy a calcular líneas, planos, esferas, muchos problemas que tienen simetría. Lo importante es que tengan simetría. Si no tienen simetría, la ley de Gauss no nos sirve. ¿Ok? La simetría, ¿por qué necesitamos simetría? Porque tengo que hacer ansatz. Si hago ansatz, necesito alguna forma de saber cosas. Si alguien me da una patata cargada, ahí estoy frito. Ahí tengo que ir a la integral y ahí tengo que calcular. Así que, si los voy a hacer integral, los voy a hacer integral que no tenga simetría, porque si no me van a hacer ley de Gauss, me van a sacar el resultado en 2 líneas y me van a decir, era trivial. ¿Ok? Y necesito que sepan integrar también. ¿Ok? Bien, vamos a dejar la clase hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta primero en casa, no sé si hay una pregunta en casa, ¿estamos bien? Parece que no hay pregunta de casa. No, no veo nada. No, muy bien. Y todo muy bien, súper, gracias. Y no sé si hay preguntas en clase acá. ¿Estamos bien? Sí, por favor. Una pregunta más sobre ¿qué pasa que la cosa de gravitacional y electromagnética se relacionan a la inverso de la distancia. O sea, después del libro. Mi pregunta es ¿cómo qué tienen todas esas fuerzas en común? Si la misma ley proporcional al... Bueno, como dije, ahora sería como Newton. Lo que sabemos es que el flujo es constante. Esa sería la conclusión importante. ¿Ok? Pero lo que aprendemos de Gauss es simplemente, o sea, la pregunta es ¿por qué va como el inverso de la distancia? Y diría la explicación más quizás sofisticada es porque tiene que ver porque cuando colocan una partícula en el espacio, no hay ninguna dirección privilegiada del espacio. Por lo tanto, el campo que creas tiene que ir en todas las direcciones. Y el flujo que emites, si dependiera la distancia, significa que yo sabría dónde está esa cosa. El flujo al ser constante me dice claramente que es una propiedad de la partícula, la carga, la masa. Y uno entiende que la masa es una propiedad intrínseca. Uno entiende que la carga es una propiedad intrínseca. Si dependiera el espacio, entonces la carga y la masa no sería una propiedad intrínseca, sino que dependería del espacio, dependerían de la medida. En cambio, no, esto me dice un electrón tiene una carga aquí y es la misma carga aquí que al otro lado, por ejemplo, de Júpiter. Si dependiera esta ley del inverso del cubo, entonces no podríamos decir eso. ¿Ok? Esa es la razón profunda.
¿Ok? Muy bien, nos estamos viendo, les vaya bien, tratar de respetar la hora y nos vemos el jueves entonces. Cuídense. Chao, profe, gracias. Oh, gracias a todos, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao, profe, gracias. Profe, muchas gracias.